Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hay eventos que cambian el curso de la historia, pero ninguno es comparable a los últimos 3 días en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como la Semana de la Pasión, la Semana de los Padecimientos de Cristo. ¿Fue esto una tragedia o una victoria? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros de lo que sucedió en esos 3 días? 3 días que cambiaron la historia. Es el tema que estaremos tratando en su programa de hoy, Entendiendo los Tiempos. Y tenemos con nosotros como invitado al pastor Miguel Linares. Miguel, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, Eduardo. Gracias, Sujel. Para mí es un tremendo placer estar aquí junto a ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Sujel, 3 días que cambiaron la historia, como hablábamos antes de empezar el programa. ¿Qué sucedía en ese tiempo allí? Bueno, debemos recordar que Cristo nace, ¿verdad?, en la aldea de Belén, una aldea absolutamente insignificante. Insignificante. Totalmente insignificante. De hecho, hay un himno muy famoso que dice, oh aldehuela de Belén. Si tú buscas en el diccionario, aldehuela es un lugar que no llega ni a la categoría de aldea. Okay. Y en ese lugar insignificante, en una nación pequeña, dominada por el Imperio Romano, nace el Señor Jesucristo de una familia pobre. Un padre carpintero, el padre adoptivo del Señor, porque todos sabemos, como dicen los evangelios, que Cristo nace de María, que era virgen en el momento que concibió al Señor Jesucristo. Y durante 30 años el Señor Jesucristo pasa su vida en una total oscuridad, trabajando junto a su padre como lo haría cualquier judío de aquellos días. Pero al cumplir los 30 años, Cristo cierra el taller de carpintería, ya José había muerto muy probablemente, y el Señor Jesucristo se dirige al río Jordán, donde es bautizado por Juan el Bautista y comienza su ministerio público por 3 años. Y a donde voy, perdón, con la pregunta tuya es que 3 años más tarde, los líderes religiosos de la nación lo acusan de blasfemo, lo llevan delante de Pilato, Cristo muere y aparentemente, como tú decías, eso parecía una total derrota, una vida completamente desperdiciada. Pero como vamos a ver en el resto de este programa, lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cambió por completo, no solamente la faz del Imperio Romano, cambió por completo la historia de ahí en adelante. Antes de hablar de cómo la muerte de Cristo, su ministerio, cambió la historia, ¿qué pasaba con ese Imperio Romano? Bueno, ¿Cuál era la situación social, política en ese momento? El Imperio Romano fue uno de los más grandes imperios que tuvo la historia del mundo. Roma fue avasallante en las victorias que obtuvo desde unas décadas, antes del nacimiento de Cristo, hasta prácticamente el año 300 y tantos, cuando los bárbaros invaden Roma. Roma era una nación politeísta. Politeísta, adoraban a varios dioses. Adoraban muchos dioses, era un imperio muy corrupto, moralmente hablando. Cuando tú dices muy corrupto, ¿qué era? Bueno, los césares, por ejemplo, tenían una vida totalmente licenciosas. Muchos de los césares o algunos de los césares eran abiertamente homosexuales. En Roma se adoraban dioses y diosas que solamente en el contexto en que se hacía la adoración era completamente orgiástico. O sea, Roma le legó al mundo, por un lado, la ley romana, la famosa Lex Romana, que también tuvo un impacto en la historia de Occidente, y eso no se le puede negar. Roma
creó carreteras que unían todo el imperio, por eso se decía en aquellos días que todos los caminos llegaban a Roma. O sea, no fue simplemente que todo lo que Roma hizo estuvo mal, pero indudablemente desde el punto de vista moral, Roma fue un desastre. Y fue ese desastre interno lo que lleva a Roma a su destrucción de manos de los bárbaros. Roma se debilitó internamente y se debilitó por causa de la moral. Y es precisamente en ese contexto que nace nuestro Señor Jesucristo. Ahí nace nuestro Señor Jesucristo en medio de esa situación y eso empieza a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. ¿Qué es eso, Miguel? Las buenas nuevas de salvación, o lo que nosotros conocemos como el Evangelio, es el resultado precisamente de la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Es el hecho de que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados. Él pagó por ellos y Él se levantó de la tumba. Y en esa resucitación es que está nuestra esperanza de salvación, de que nosotros también resucitaremos con Él, como Él prometió. ¿Cómo afectó eso, Sugel, esa sociedad, ese mensaje? Quizás antes de llegar ahí, Eduardo, yo creo que es importante que la gente que nos esté escuchando entienda esto. Porque podemos concentrarnos en estos 3 días que cambiaron la historia y no entender que esos 3 días en realidad fueron el punto culminante de toda la historia de la redención que comienza desde que el hombre peca en el huerto del Edén. Hay un famoso cuadro de Rafael en la época del Renacimiento donde se ven todos los filósofos griegos. Y es un cuadro increíble porque toda la perspectiva del cuadro te lleva la mirada hacia 2 figuras que están en el centro, que son Platón y Aristóteles. Como diciendo, toda la historia de la filosofía se centra en lo que esos hombres dijeron y enseñaron. Pero nosotros podemos decir que toda la historia del Antiguo Testamento tiene una perspectiva y te lleva la vista hacia esos 3 días que cambiaron la historia. En otras palabras, la Biblia hablaba del nacimiento de Cristo mucho tiempo antes de su nacimiento, profetizaba que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, decía que ese Salvador iba a ser, obviamente, de la nación de Israel, que de esa nación de Israel iba a ser de la familia de Abraham, de Judá, perdón, que fue uno de los hijos de Jacob, de la tribu de Judá iba a ser de la familia de Isaí, luego descendiente de David. O sea, te va reduciendo el campo para que tú puedas visualizar quién era ese individuo que iba a nacer, Jesucristo, y que iba a ser en Belén. Y aún hasta dice que iba a ser de una virgen, Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aún dice en Daniel capítulo 9 que iba a nacer en los días del imperio romano, de ese 4.º imperio. Sin embargo, el énfasis de todo el Antiguo Testamento no es o no está en la venida, el nacimiento, etcétera, del Señor, sino en esos 3 días. Es como si todo apuntara al hecho de que ese Mesías que nació en Belén, nació para morir en una cruz. De hecho, David en el Salmo 22, cuando todavía no existía la muerte por crucifixión, David describe lo que ocurre en una crucifixión 1000 años antes del nacimiento de Cristo. O sea que la perspectiva del Antiguo Testamento es hacia allá, esos 3 días que cambiaron la historia. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, yo sé que hay personas que pueden decirme, es que yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, si tú ves la Biblia como un documento histórico y tomas el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que es una ampliación teológica o una explicación teológica de lo que sucedieron en esos 3 días. Resumiendo, ¿qué estoy diciendo? Todo el Antiguo Testamento te lleva a esos 3 días. Todo el Nuevo Testamento te explica qué fue lo que sucedió en esos 3 días. Es el centro. Yo creo que es correcto el enfoque que Sugel da. Incluso la primera promesa de un Salvador evoca su muerte. Él aplastará la cabeza de la serpiente, pero será herido en su calcañar. Es aludiendo a esa muerte que ocurrió en el transcurso de esos 3 días que cambiaron la historia. ¿Qué sucedieron en esos 3 días? Yo quiero que veamos la cronología y que veamos también las implicaciones de lo que ocurrió allí.
El Señor Jesucristo pasó 3 años predicando la palabra en Jerusalén, en Galilea, y eso molestó profundamente a los líderes religiosos de la nación, por varias razones. Lo primero, ¿cuál era el mensaje que él predicaba que molestó a esos líderes? Ok, él le decía a la nación, el reino de Dios se ha acercado, diciendo en otras palabras, yo soy el rey de ese reino, arrepentíos y creed en el evangelio. Ya eso le está diciendo a los fariseos, a los sacerdotes de la nación, a los líderes religiosos en general. ¿Ustedes creen que ya están en el reino? ¿Ustedes creen que están bien delante de Dios? Pero yo les digo que el reino tiene que ver conmigo, y en segundo lugar que ustedes están mal, ustedes están en pecado y tienen que arrepentirse. Pero ellos estaban guardando la ley como se decía en las escrituras, con muchas deficiencias, y hay muchas personas así en el día de hoy que piensan que ellos lo están haciendo bien, que ellos no son como un asesinos, criminales, y piensan que por sus buenas obras se van a salvar. ¿Cuál es el problema? Nos diría algún televidente. Esa es una muy buena pregunta. Una de las cosas que la ley decía es que para poder salvarse a través de la ley había que guardar todos sus puntos desde la cuna hasta la tumba. El problema de los fariseos y de los líderes religiosos de Israel que escucharon a Jesús es que ellos creían que las obras externas era todo lo que se requería para poder estar en paz con Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ahí estaban los fariseos diciendo, check. O sea, yo nunca he hecho eso. Lo he hecho bien, no he sido adúltero. Exactamente. Yo nunca me he acostado con una mujer que no fuera la mía. Pero Cristo les dice, sí, pero el que mira a una mujer para codiciarla, que no sea su esposa, ya adulteró con ella en el corazón. Ups. Él le explicó que no era la letra de la ley, sino el espíritu de la ley lo que había que cumplir. Oísteis que fue dicho, no matarás. Y la gente decía, el fariseo, ¿verdad? Decía, también check. Yo nunca he matado a nadie. Pero el que se enoja pecaminosamente contra su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Cristo está bien haciéndole ver a la gente de su época las implicaciones, porque no era solamente a los fariseos, pero ellos fueron los que finalmente, los líderes religiosos junto con los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, fueron los que llevaron a Cristo a donde Pilato para que fuera muerto. Ellos se molestaron porque vieron que si las implicaciones de la ley era lo que Cristo decía, ellos estaban muy mal delante de Dios. Y a nadie le gusta que le saquen sus trapos sucios al sol. Y eso fue lo que sucedió. O sea, que Cristo les dijo, ustedes no están en el reino, ustedes están en pecado, ustedes necesitan arrepentirse, y el único que puede salvarlos soy yo. Y cuando él le dio ese mensaje, Miguel, ¿ellos respondieron al mensaje? Ellos rechazaron el mensaje. Y al mensajero también. Y al mensajero también, ferozmente, al punto de llevarlo a la cruz. Fue todo un plan urdido en ese sentido. Ellos creían que estaban ganando en este pleito, en esta situación, ¿verdad? El pleito que ellos estaban Al echando. final como ellos nosotros. pensaron que ganaron cuando lo vieron crucificado en la cruz. E incluso hicieron todo lo posible para contrarrestar la enseñanza que él había dado de que resucitaría hasta al tercer día. Ellos se ocuparon de que Pilato colocara un sello romano y una guardia romana frente a la tumba, con tal de que los discípulos no vinieran y contra una compañía de soldados se robaran el cuerpo. Sujel, sigue con la historia, por favor. Bueno, ya cerca de los 3 años, el asunto comenzó a caldearse cada vez más. En la medida que Cristo iba predicando. Sí, porque el pueblo aparentemente, y es importante la palabra aparentemente, el pueblo aparentemente, sobre todo en la región de Galilea, se estaba yendo detrás de Jesús. Y en un momento dado el sumo sacerdote decía, mirad, todo el mundo se va tras él. Este hombre se está convirtiendo en un peligro. Porque había otro problema. Ellos entendieron que Cristo estaba diciendo que él era un rey. Y no olvidemos que Israel estaba bajo el poder del Imperio Romano. Hoy diríamos bajo la bota imperialista del Imperio Romano. ¿Cuál era el gran temor de los miembros del Sanedrín? El Sanedrín era un grupo de unos 70 hombres que eran los que prácticamente controlaban la vida religiosa, política, civil de la nación de Israel. Era como la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que fue esto una lucha de poderes, de perder el poder que ellos tenían? Era una lucha de poder,
Pero más que eso, ellos pensaron que de verdad la subsistencia de la nación dependía de que ellos mataran a Cristo. Hay un momento en Juan capítulo 11 cuando Cleofas le dice claramente al Sanedrín, es que ustedes no se están dando cuenta que si nosotros no salimos de este problema de Jesús, los romanos van a venir y van a invadir nuestra nación. No es mejor, dijo Cleofas, que un hombre muera y no que toda la nación perezca, porque los césares... Caifás, perdón, no Cleofas. Yo tengo a Cleofas en la mente hace rato, es Caifás. Así que si usted oyó el programa, borre Cleofas todo lo que, y ponga Caifás. Gracias, Miguel. El problema aquí era que ellos conocían los celos políticos del César. El César romano era adorado como un dios. Fíjense, Roma, porque hemos estado hablando de Israel, pero Roma tiene una política interesante con respecto a asuntos religiosos. Ellos no se metían en eso. No se metían en eso. Para Roma no había ningún problema en que tú adorar un palo, si tú querías, un burro, lo que tú quisieras adorar. Siempre y cuando asimilaras también la adoración del César como señor, como curios, que es la palabra griega. ¿Qué fue lo que molestó a los romanos del cristianismo? Que los cristianos decían, no, solamente Jesús es el curios y fuera de él no hay otro señor. Entonces, los miembros del Sanedrín decían, si los romanos se dan cuenta de lo que esta gente está predicando, de lo que este Jesús está predicando, que él es rey, nos van a invadir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que salir de Jesús, hay que matar a Jesús antes de que su popularidad se convierta en un problema. Porque no era la primera vez que Israel se veía envuelto en una guerra o en un asomo de guerra civil de personas que salían diciendo yo soy el Mesías y atraían a alguna persona y había una revuelta. De hecho, Barrabás, el famoso Barrabás que fue soltado, fue absuelto en lugar de Jesús en el tribunal de Pilato, dice que él estaba en la cárcel por una sedición. Era un revolucionario que había ocurrido hace unos días atrás en Jerusalén. Sería un terrorista en el día de hoy, más o menos. Un terrorista, un sedicioso. Los judíos tenían temor de que Jesús provocara una revuelta y que los romanos intervinieran la nación. Ese era el problema. Entonces, ahí era donde estaba la cosa cuando llega el famoso Domingo de Ramos, que es cuando Cristo entra triunfalmente. Imagínate en ese ambiente tan caldeado. De repente lo aclaman a él como rey, como la figura. De repente llega Jesús y todo Jerusalén se agolpa en la entrada de la puerta, diciendo Hosanna. Es una palabra hebrea que significa Señor, sálvanos ahora. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con la agravante de que estaban a punto de celebrar en esa semana la fiesta de la Pascua. Y se calcula que en ese tiempo iban como 1 millón de peregrinos. Eso era así. Se triplicaba el número de habitantes. O sea que había 800, 1 millón de personas aclamando al Señor. Fácilmente. O más incluso. Ahora, el pánico que eso debe haber creado, Miguel. Yo me imagino, y el nerviosismo de las autoridades romanas, que tenían una constante vigilancia sobre lo que pasaba en Jerusalén, sobre todo alrededor del templo. Porque algo que Sugel nos señaló del anuncio de Caifás es el temor de ellos era doble, era por la nación, la invasión, pero también por la destrucción de su lugar santo. Sin el templo, el judaísmo se va abajo como efectivamente pasó después del año 70. El judaísmo desapareció en pocos años después de la destrucción del templo. Entonces el temor de ellos era que el avance de Cristo y su popularidad y el hecho de que lo aclamaran como rey estaba atentando contra su lugar santo. De ella. De hecho, poder político, o sea, como nación, y religioso. Claro. Está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior hablábamos de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén en medio de la fiesta de la Pascua. Eso estaba lleno de peregrinos allí,
lo aclamaron, dicen, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de David, nuestro Padre que viene. O sea, Imagínate. era un mensaje que no era solamente religioso. Miguel nos decía que en ese momento las autoridades romanas, viendo lo que sucedía, tenían que tener mucha suspicacia. Pero ¿cuál era la realidad? ¿Qué hicieron las autoridades romanas? Ok, primero que nada, déjeme explicar qué significa la fiesta de la Pascua, porque eso es importante. La Pascua era una fiesta religiosa donde los judíos recordaban cómo Dios milagrosamente había libertado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en esa fiesta se sacrificaba un cordero, y no debemos olvidar cómo fue que Juan el Bautista presenta a Jesús al principio de su ministerio, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ya desde el principio se dijo, ese hombre va a ser sacrificado como un cordero. Ahora, ¿por qué debemos señalar que era en la Pascua? Porque durante esa fiesta siempre los judíos tenían el nacionalismo a flor de piel. Porque ellos estaban recordando la gran victoria de Dios cuando Dios lo libertó de sus enemigos. Era el día, ahora la fiesta, donde los judíos clamaban a Dios que los liberara del gobierno opresor de los romanos. Porque los judíos odiaban a los romanos a muerte. Y obviamente para los romanos también los judíos eran como una espina en el costado. Era tanto así que Pilato, que vivía en Cesarea Marítima, recientemente tuvimos la oportunidad de visitar Israel y sería lo que hoy está cerca de Jaffa, del puerto de Jaffa, un poquito más arriba estaba Cesarea Marítima. Ahí Pilato, Herodes tenían unas residencias increíbles, pero durante la fiesta de la Pascua se trasladaban con un contingente de soldados a Jerusalén. Y al lado del templo, al lado, pegado del templo, estaba la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia era de donde Roma vigilaba lo que sucedía en el templo y sobre todo en fiestas como esas, como la fiesta de la Pascua. Para evitar un levantamiento, un alboroto. Ellos tenían que estar muy pendientes en esos días de lo que iba a suceder. Ahora imagínate en este ambiente, llega Jesús y un montón de gente comienzan a clamar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Los miembros del Sanedrín estaban muy nerviosos a partir de ese momento. De la entrada recapitulando, de ellos temían perder su poder político y temían que Roma entonces tomara medidas más drásticas pensando que había un levantamiento. Exactamente. ¿Y entonces? Bueno, el Señor llega el domingo, famoso domingo de Ramos, la gente tendía palmas, tendía mantos para que el Señor caminara y Cristo entra en un pollino para cumplir una profecía que estaba en el libro de Zacarías. ¿Qué es un pollino, Sujel? El hijo del asno. Pero un burro joven. Un burro joven, un burro eso sí. joven. Bueno, un burro joven. Bueno, pero decirlo. Un burro joven. O sea, Cristo no entró en un caballo blanco. En un caballo blanco. Como un vencedor en ese momento. Ahora, tenemos que entender que esa entrada de Jesús a Jerusalén fue lo que para Julio César el cruce del Rubicón. Cuando César está detrás del Rubicón diciendo, si cruzaba con sus tropas, eso era una provocación y era una declaración de guerra. Y César está, cruzo o no cruzo, y finalmente la historia cuenta muchísimas cosas, pero el punto es que César dice, bueno, la suerte está echada y cruza el Rubicón. Bueno, ese fue el cruce del Rubicón de Jesús. Es como la raya de Pizarro también. Exactamente. Más en la historia americana. La raya hacia atrás, la pobreza, hacia adelante, la riqueza. Ya no había vuelta atrás. Jesús entra a Jerusalén y el lunes él llega, mira lo que está pasando en el templo. Otra cosa interesante que vimos ahora cuando estuvimos en Jerusalén fue la plazoleta donde se colocaban los mercaderes. El templo se convertía en un centro comercial porque los peregrinos tenían que llegar con los corderos. Ese era en el patio del templo. En el patio del templo. ¿Tú ibas a decir algo, Miguel? Yo iba a decir como la Duarte con París. Aquí sí. Bueno, sí, habría que ver más o menos. Sí, las personas de otros países que no saben, son 2 calles donde hay un gran movimiento comercial. Sí, pero mira qué astutos eran los sacerdotes.
Imagínate tú venir kilómetros y kilómetros con una oveja para ser sacrificada, arriesgándote A que te la rechazaran cuando tú la llevaras, A cuando que llegara te al dijeran- templo. Sí, Sí. y había algo en la ley que decía acerca de eso. O sea, si tú vives muy lejos, tú puedes llevar dinero contigo y comprar en la ciudad donde vas a hacer el sacrificio lo que tú has de Pero sacrificar. quienes tenían el negocio eran los sacerdotes. Pero quienes tenían el negocio eran los Exacto. sacerdotes, y el punto es de que si yo traía mi oveja, me podían decir, no, esa oveja No está apta para el no está sacrificio. apta. Ve allí, que allí sí hay aptas, ya aprobadas por nosotros. Entonces ahí estaba el asunto. más el hecho de que tú venías con moneda extranjera Exacto. y había que hacer un cambio de moneda. Sobre para todo comprar. los judíos que venían de otras partes del imperio, Entonces que venían está- con otras divisas. Estaban los cambistas que también te cobraban un impuesto. O sea, ¿cómo es lo que pasaba en el día de hoy cuando tú cambias una moneda por otra? Una tasa, un por ciento. por Una el tasa, cambio. exacta, por una moneda más fuerte por una más débil. El tema es que ellos vienen, Cristo llega al templo, ve este espectáculo y dice en Lucas que el Señor lloró sobre Jerusalén. O sea, fue como, qué triste ver este espectáculo. El lunes, el Señor Jesucristo llega al templo y es ahí donde ocurre la famosa limpieza del templo, donde Cristo acusa a los líderes religiosos de la nación de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Las diferentes veces que se habla de la limpieza del templo, ¿se refieren al mismo hecho o sucedió en diferentes No, ocasiones? fueron dos limpiezas diferentes. Una Ok. limpieza al principio del ministerio de Jesús, 3 años antes, Y otra al una final. al final, ya cuando se desemboca todo esto. Ahora imagínense qué duro para los fariseos y para los sacerdotes, perdón, que los acusan delante de todo el pueblo De ladrones. de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Eso es fuerte. Pero también, Sugel, yo pienso en la persona del Señor. Viendo todo eso. No, actuando en contra de todo eso. Era un solo hombre. Qué autoridad Sí. y qué personalidad imponente en ese momento para él deshacer todo un sistema. Eso tenía años ya establecido. Sin que reaccionaran esas Sin que personas reaccionaran inmediatamente. inmediatamente y lo aplastaran. Pero eso era por la popularidad del Señor. Ellos Sí. tenían miedo de tocarlo en ese Claro. momento porque hubiera traído una revuelta mayor. De hecho, una de las cosas que decía el Sanedrín era, no podemos matarlo durante la Pascua. Exacto. Porque hay demasiada gente aquí. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar esta multitud. Y si después toda esta gente se vuelca a favor del Señor Jesucristo y se van en contra de nosotros. Ellos no sabían cómo la multitud iba a reaccionar. Entonces él llega, limpia el templo. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, el lunes él regresa otra vez a Bethsaida, que era una ciudad que queda Betania. como a Betania, perdón, que era una ciudad que quedaba como a 3 kilómetros, donde vivían Marta, Lázaro. Probablemente se quedó en la casa de Marta y de Lázaro y de María. El martes regresa de nuevo con sus discípulos a Jerusalén como un buen judío, porque Cristo era un buen judío, y allí es confrontado por todos los miembros del Sanedrín. Ese fue el día de las preguntas. En el templo de Jerusalén lo asediaban, venían en oleadas, pregunta tras pregunta, para provocar que Cristo dijera algo que los comprometiera. Para Y- encontrar alguna falta en él, para acusarlo. Sí, porque las preguntas eran muy capciosas. Por ejemplo, en un momento dado, solamente para poner un ejemplo, los fariseos llegan y le dicen, maestro, oye, que La hipocresía. sí, sabemos que enseñas la verdad de Dios, que enseñas exacto, con verdad los mandamientos del Señor. Nosotros tenemos una pregunta. Y que no haces acepción de personas. Exacto, que no hace acepción de personas. ¿Debemos pagar tributo al César o no? Esa era una pregunta que no tenía de ninguna forma una respuesta fácil, porque si Cristo decía no paguen tributo al César, lo iban a causar con los romanos de que él estaba pervirtiendo a la nación y creando una revolución. Pero si decía sí paguen tributo al César, entonces los iban a acusar con los judíos de que Jesús era un traidor a la patria, que había... Y se podía producir un apedreamiento instantáneo. ¿Qué hace Cristo? Dice, deme una moneda. Dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dice, del César. Pues miren, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor cambió completamente Sí. el tema, pero es
una y otra vez, preguntas, hasta que el Señor hace una última pregunta a él. Dice, el Mesías, el Cristo, ¿de quién es hijo? Y dicen ellos, de David, porque todos ellos sabían que iba a ser un descendiente de David. Y entonces el Señor cita el Salmo 110 que dice, ¿y cómo Cristo, el Mesías, David le llama a su Señor cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice que a partir de ese momento ya no osaron preguntarle nada más. Así es. Cristo se retira del templo por última vez el martes y dice, esta casa va a ser dejada desierta. O sea, ustedes van a ser destruidos. Se va al Monte de los Olivos y ahí es donde da el famoso discurso del Monte de los Olivos. El jueves, el Señor Jesucristo celebra con sus discípulos la cena de la Pascua. Y en la madrugada, la medianoche de ese jueves, es arrestado cuando Judas finalmente lo traiciona. Y es un punto interesante porque, recuerden, los miembros del Sanedrín habían dicho que no sea durante la Pascua. Que no lo apresaran durante la Pascua. Ellos no querían que fuera durante la Pascua. Eso está en Marcos capítulo 14, lo que lo quieren leer, versículos 1 y 2. Pero Cristo murió durante la Pascua porque Dios tenía planificado, desde que esa fiesta fue instituida, que esa fiesta era simbólica de lo que Jesús iba a hacer como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. O sea que así como los judíos en sus costumbres, cuando celebraban la Pascua, sacrificaban un cordero, Cristo iba a ser ese cordero que iba a morir por nuestros pecados. Exactamente. Es así, es correcto. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, el Señor Jesucristo, Judas se da cuenta que ya no tiene mucho tiempo, porque Cristo le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas dice, ups, ya Judas había hablado con los sacerdotes y le había dicho, yo lo voy a entregar. Y ellos habían ofrecido dinero, pero habían quedado buscar el momento oportuno. Pero ya esa noche Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién, Señor? ¿Soy yo? Y Cristo dice, el que moja el plato, el pan conmigo. Le dice a Juan, el apóstol. Y los demás no se dieron cuenta de eso, porque estaban todos comiendo ahí. Lo que pasa es que Juan el apóstol estaba cerca del Señor. Y Judas también. Y Pedro es el que le hace seña a Juan, que le pregunte quién es el traidor. Y es a Juan que Cristo le revela, es el que va a mojar el pan en el plato conmigo. Cristo moja el pan, que era un símbolo de mucha amistad, y se lo da a Judas. Y yo creo de verdad que era una última oportunidad que el Señor le estaba dando a Judas de arrepentirse. Le da el pan mojado y le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya Judas no tiene de otra que salir inmediatamente de la cena, y los apóstoles, el resto, que no escuchó la conversación privada de Jesús con Juan, pensaron, seguramente va a ir con la bolsa del dinero a repartir dinero a los pobres. Y dice que se va del aposento alto, inmediatamente va a la residencia de Caifás y dice, tiene que ser esta noche. Así que ellos apresuradamente reúnen la comitiva que va a ir a arrestar a Jesús. Jesús se va del aposento alto, pero ellos tenían que saber a dónde iba. Y Judas le dice, yo lo voy a decir, porque hay un huerto al que el Señor siempre se retira a orar con nosotros. El huerto de Getsemaní. Así que tan pronto termina la Santa Cena, la última cena, sale Judas y salen Judas después. Va a buscar a los que van a apresar a Jesús. Jesús y los apóstoles se van al huerto de Getsemaní. Yo me imagino todas las emociones que el Señor tenía en ese momento, sabiendo lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ser rechazado, clavado en una cruz. Un momento sumamente sensible, difícil, que iba a ser abandonado por las personas cercanas a él. Debió haber sido un momento muy sensible para él. De hecho, Lucas recoge ese momento donde él oraba y dice que caían de su frente como grandes gotas de sangre. Era un momento bien estresante. Su oración al Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que no era posible. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, era un momento, o fue un momento
muy particular en la vida y ministerio del Señor. Es el punto donde, Señor, si hay otra forma de traer salvación al hombre, al pecador, que sea de otra manera, pero que no sea como yo, sino que sea como tú. Y finalmente Él murió. No había otra forma. Él tenía que ir a la cruz. Para salvarnos. Para salvarnos. Estamos en esos 3 días. Yo quiero que en el próximo segmento veamos los hechos de esos 3 días, pero más las implicaciones para nosotros y cómo eso debe afectarnos y transformar nuestras vidas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el mensaje predicado por el pastor Sugel Michelén, El Señor resucitó, aleluya, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. En este sermón, el pastor Sugel no solamente explica la resurrección de Cristo, sino las implicaciones prácticas de su resurrección en nuestras vidas. El Señor resucitó, aleluya. Decíamos en el segmento anterior que el Señor fue apresado en la madrugada del viernes, fue juzgado y fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Sí, porque una cosa que debemos explicar es que los judíos no marcaban el inicio de un nuevo día a las 12 de la medianoche como hacemos nosotros. Ellos lo hacían a la caída del sol, a la puesta del sol, es decir, alrededor de las 6 de la tarde. Y en esa región no hay tantos cambios como hay en otras regiones del planeta. O sea que generalmente la caída del sol es alrededor de las 6 de la tarde. Ahí comenzaba un nuevo día. Entonces, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, como tú decías, del viernes. Porque de hecho los evangelios son muy claros diciendo fue a la víspera del día de reposo. Inclusive Marcos le llama el día de la preparación, así le llamaban los judíos al viernes, porque era el día en que ellos se preparaban para comprar todo lo que era necesario para guardar apropiadamente el día de reposo en el que no se podía trabajar. Así que Cristo expira a las 3 de la tarde del viernes, ahí hay un día. A las 6 de la tarde comienza de lo que sería nuestro viernes, comienza el día de reposo o el sabbat o el sábado de los judíos. Del viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde. Exactamente, ahí hay otro día. Luego llega el primer día de la semana, que es a las 6 de la tarde del sábado, comienza el domingo, y en algún punto, en ese domingo, el Señor resucita. Entonces, para los judíos, parte de un día era como un día. Hay personas que dicen, pero ¿dónde están esos 3 días? Él murió el viernes. Quieren que les cuenten 24 horas. Exactamente, porque ellos no están entendiendo el hebraísmo que hay detrás de esa frase. Es como yo puedo decirte en el día de hoy, wow, yo me pasé el día de ayer el día entero trabajando, pero tú sabes que yo no te quiero decir que yo me pasé 24 horas trabajando. Probablemente lo que te quise decir es que las 8 horas laborables de mi trabajo, yo me la pasé casi sin descanso, pero 8 horas no son un día entero. Pero en nuestra forma de hablar es un día entero. Bueno, para los judíos, decir un día y una noche era decir un día. No importa que fuera porción del día, y de hecho hay textos bíblicos que prueban eso, pero yo no tengo tiempo ahora para probarlo, pero es una porción del día. Una porción del día es el día. Así que Cristo estuvo 3 días en la tumba y al tercer día, como Él lo había prometido, resucitó. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo estaba en la cruz cargando con nuestro pecado. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que sucedió el viernes? Las implicaciones para nosotros de lo que sucedió el viernes, me gusta verlo a la luz de un texto como Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos
si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que pensar en lo que fue para el Padre entregar a su Hijo. Nosotros tenemos hijos y pudiéramos pensar en lo que significaría entregar un hijo. Dice que el Padre no lo escatimó y el mismo Hijo tampoco lo tuvo en cuenta como para no despojarse y tomar forma de siervo, y estando en esa condición, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue una salvación grande, como dice el autor de la epístola a los Hebreos, una salvación tan grande. Entonces, ¿cómo el pecador escapa si tiene por inmunda, o sea, si tiene como cualquier cosa común, la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz? O sea, que en ese momento estaba muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. La única forma en que nosotros podíamos ser librados de la condenación era si un justo moría en nuestro lugar. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y no había ningún hombre que fuera justo. Excepto el Señor Jesucristo, porque Él es Dios encarnado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sujeli, alguien se preguntará, ¿y no era suficiente si el Señor moría y quedaba en la tumba? No, porque de quedar en la tumba y no resucitar, entonces Cristo no era un Salvador victorioso. O sea, la victoria era una victoria sobre la muerte. Y para tú poder vencer la muerte tienes que resucitar. La resurrección de Cristo al tercer día tiene varias implicaciones teológicas. Por un lado, fue el sello de aprobación de Dios el Padre de que la obra había de su Hijo, aceptado la obra de su Hijo como buena y válida. Eso es lo que nos enseña la epístola a los Hebreos. Cristo no se quedó en la tumba, Él se levantó triunfante de la tumba y por lo tanto Dios el Padre aceptó su sacrificio. Ya nosotros los que creemos en Cristo no tenemos cuentas pendientes con el tribunal de Dios. Es el punto. Si Él no se levanta de la muerte, o sea, si partimos de la declaración que dio Sujel hace un momento de que la paga del pecado es la muerte y Él permanece muerto, había pecado en Él. Pero no, dice la Escritura que la tumba no le podía retener. ¿Por qué? Porque era justo, no había pecado en Él. Él tenía necesariamente que levantarse de la tumba. ¿Y qué tan obsesionados, qué tan obcecados estaban esos líderes religiosos que ven que Cristo ha resucitado, se les dice, y ellos quieren buscar otras argumentaciones? ¿Me explico? ¿Qué tanta dureza puede haber en el corazón de un hombre que crucifican a un justo, este muere, ellos saben que ha resucitado y dicen, no, fue que se robaron el cuerpo, que fueron los discípulos, le dan dinero a los guardias que estaban cuidando para que no digan lo que sucedió? ¿Qué grado de dureza puede tener un hombre? Bueno, algunos de ellos probablemente, a pesar de todas las evidencias, no creyeron, como pasa en el día de hoy. Exacto. Yo creo que la mayoría no creyó. Pero el punto, no, que no creyeron que de verdad él había resucitado. El punto aquí es que ellos no estaban dispuestos a cambiar su religión ritualista que les permitía seguir viviendo con su misma soberbia, su mismo orgullo. Porque el problema del hombre, al final de cuentas, es no tener que reconocer humildemente que no tienen nada que aportar delante de Dios. Todo el mundo se quiere salvar por su propio esfuerzo. Quieren llegar al cielo y decir, esto yo me lo gané. Y Dios le está diciendo, no, tú no te puedes ganar absolutamente nada. Tienes que confiar humildemente en lo que yo hice para salvar al pecador, que fue enviar a mi hijo para que muriera en una cruz como el sustituto de los pecadores. Y ese es el problema. Ahora, es importante, porque alguien puede estar viendo el programa y decir, pero usted está muy seguro de que Jesús resucitó. Yo creo que es muy importante que nosotros digamos algunas cosas al respecto. Porque si bien es cierto que hoy no podemos ir a la tumba, de hecho en Jerusalén hay como 2 o 3 lugares donde se cree que Jesús estuvo, tumbas que están vacías, pero no podemos decir con toda certeza, esta es la tumba vacía de Jesús. O sea, no es por mostrar esa tumba hoy que yo voy a creer, pero hay una realidad incontrovertible. Un grupo de discípulos de Jesús huyeron despavoridos en el momento del arresto, como unos cobardes.
Los fariseos se encargaron, como decía Miguel hace un momento, de custodiar esa tumba para que nadie la violara. Y unos días más tarde, esos mismos discípulos salieron por todo el imperio romano predicando que Jesús había resucitado. Y el cristianismo tuvo el impacto que tuvo en aquella época y ha tenido el impacto que ha tenido a lo largo de la historia, porque en aquel momento crítico nadie, ni romano ni judío, enseñó el cadáver de Jesús para desmentir el mensaje que los apóstoles estaban predicando. Y por si todo eso fuera poco, todos ellos murieron como mártires, excepto probablemente el apóstol Juan. Murieron como O mártires. sea, que por la estuvieron fe que dispuestos a predicaban. sacrificar su vida en aras de lo que ellos habían creído. O sea, ¿quién se inventa una mentira de Y esa- muere por ella. para morir. y muere por ella? Aparte de que habría que ver si los discípulos tenían el coraje en aquel momento, ¿verdad? Cuando todos se van huyendo, de enfrentarse con una guardia romana, abrir en la tumba, robarse el Es cuerpo. que esos guardias romanos eran soldados de mucha experiencia. No en solamente eso, combate, yo creo muy que lo que avesados. pasa con eso es que normalmente las películas no nos ayudan. En las películas mayormente se ven 2 o 3 soldados, pero la escritura no habla de 2 o 3 soldados, habla de una compañía de soldados. O sea, no eran 3 guardias romanos, quizás Tomando café, tomando durmiendo. café o borrachos. No, estamos hablando de una compañía que tenía 600 hombres apostados frente a la tumba. Entonces no era sencillo, no era cosa sencilla. Pero yo creo que el problema es lo que Sugel señalaba, es la dureza del corazón. Porque al día de hoy hay miles que se suman al Sanedrín y que rechazan todo tipo de evidencia de la índole que sea. Porque esto no es un asunto de evidencia, esto es un asunto del corazón del hombre, que es malo desde su juventud, que rechaza a Dios desde su juventud. Desde Génesis 3 hasta la fecha, nosotros tenemos esa indisposición hacia Dios. Dios tuvo que enviar a su Hijo atravesando, como digo yo, toda la eternidad para que viniera, se hiciera como uno de nosotros, viviera una vida que fuera agradable delante de Él totalmente, o sea, cumpliera perfectamente la ley, fuera declarado justo, ocupara nuestro lugar en la cruz, llevara nuestro pecado. Y entonces ahora yo tengo su justicia, por su gracia, no por mis obras, sino por las de Él. Y de esa manera entonces yo soy declarado justo delante de Dios y soy salvo. A la luz de lo que dice Miguel, Sugel, ¿por qué tanta dureza? ¿Por qué hay un mensaje tan claro? ¿Por qué, si hemos visto que lo que dice Miguel a través de la historia, Dios se hizo carne, vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanto odio? Al final de cuentas, el gran problema, como yo decía hace un momento, sigue siendo el tener que aceptar con humillación y vergüenza Que somos pecadores. que yo soy un pecador y que soy un fracaso. Desde el punto de vista espiritual, yo puedo ser exitoso en mi negocio, yo puedo ser un tipo brillante. Alguien puede ser brillante. El punto sigue siendo que nosotros tenemos que humillarnos y reconocer con vergüenza que no podemos ganarnos el cielo. Y eso el hombre no lo soporta. El hombre siempre quiere llevarse la gloria. Ese es todo el problema. Ahora, yo no quisiera que terminara el programa sin volver al título del programa, Eduardo y Miguel. 3 días que cambiaron la historia. ¿Cómo cambió la historia? ¿Cómo cambiaron la historia esos 3 días? Por un lado, abriendo un camino de salvación, porque a pesar de que nosotros somos tan duros, ese mensaje del Cristo crucificado sigue siendo poderoso para salvar, y una prueba de eso son los millones y millones que a lo largo de la historia, a pesar de esa dureza de la que estamos hablando, han creído en Cristo. Pero por otro lado, al final del primer siglo, ese grupo de hombres sin poder político, sin poder económico, sin internet, sin radio,
ese grupo de hombres comenzó a predicar el evangelio por todo el Imperio Romano y se calcula que ya para el final del primer siglo el 10% de la población romana creía en el Señor Jesucristo. Y sin dejar de mencionar que desde el año 64 comenzó la primera gran persecución estatal, que fue la de Nerón. Hubo por lo menos 10 grandes persecuciones que el Imperio Romano desató en diferentes lugares del imperio contra los cristianos. Y es como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más cristianos mataban, más cristianos se convertían. Y eso cambió la faz del Imperio Romano a tal punto que establecieron las bases de lo que es la sociedad occidental. Hoy día, Occidente es como es, aunque no quiera reconocerlo, por el impacto que tuvo la fe cristiana, el cristianismo y de manera particular el Nuevo Testamento en todo el Imperio Romano. Porque tenemos que entender que si nosotros no queremos aceptar que los apóstoles que predicaron que Cristo había resucitado realmente estaban diciendo la verdad, entonces también tenemos que llegar a la conclusión de que el Nuevo Testamento lo escribieron un grupo de mentirosos, desquiciados, que se inventaron una mentira y estuvieron dispuestos a morir por ella. Y yo invito a cualquiera que piense algo así, que lea el Nuevo Testamento y se pregunte si ese libro, que vuelvo y repito, sentó las bases de la sociedad occidental, si ese libro de verdad pudo haberle escrito un grupo de 12 desquiciados mentirosos. Aparte de que tampoco podemos explicar la transformación del apóstol Pablo. No solo de Pablo, de todas las personas que han recibido a Cristo en su vida, porque como dice la Escritura, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero yo menciono a Pablo porque Pablo era un perseguidor y se convirtió en el más grande evangelista de la iglesia en el primer siglo. Y él dice, mi cambio vino porque yo vi a Cristo resucitado. Esas son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ha transformado la historia. Y dice la palabra porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Así como este mensaje ha transformado tantas vidas, puede transformar la tuya. Solamente tienes que ir a los pies del Señor en arrepentimiento por tus pecados y confiando en Él como el único Salvador. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. La frase de hoy es un texto que encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente la primera, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.